¿Qué tal, queridos amigos? Hemos llegado al comentario de la lección que lleva por nombre una ofrenda de restitución transformadora. Prácticamente estamos ya por cerrar esta semana y este comentario en primer lugar nos vuelve a recordar que Cristo nos reemplazó en la cruz que era nuestra, y en segundo lugar, para entender muy bien esto, debemos recordar cuál es nuestra condición. Lamentablemente sabemos que después del pecado muchas cosas cambiaron y obviamente se dio la entrada pues a muchos males, entre ellos la muerte. Y eso es lo que debemos de recordar. Para eso vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y eso es así. Desde Adán y Eva hasta nuestros días no existe persona que no haya pecado. Esto es muy diferente a creer que nacemos con pecado. Esa idea no enseña la Biblia. Lo que la Biblia afirma es que todos pecamos porque nacemos con una inclinación, una tendencia a pecar. Ahora, al pecar, obviamente nos estamos condenando a la muerte. Romanos 6:23 también lo dice: la paga del pecado es la muerte. Por eso Pablo dice aquí que al haber pecado, todos estamos condenados a la muerte. Y ese es el punto que te pido que consideres, recuerdes por favor, que por nuestra condición pecaminosa nosotros debemos de morir. Y es que la ley pide eso, la ley pide la muerte del pecador. La única manera de salir es morir, muriendo, no hay otra forma. Solo que, ¿quién nos saca de la muerte? Entonces, nuestra condición con el pecado es esa: morir. Irremediablemente, el pecador tiene que morir. Por eso se presenta ya en el Antiguo Testamento el plan de salvación a través del sacrificio de un cordero. Vamos a leer para ello algunos textos que se relacionan con la ofrenda expiatoria. En cuanto al pecador, Levítico 5 dice que para que él pueda expiar su pecado, debe traer una expiación al Señor por el pecado que cometió. Y eso consistía en presentar una ofrenda, que es una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Este concepto yo creo que lo conocemos, quizá una mayoría. Es decir, el pecador tenía que llevar un reemplazo, por así decirlo, para que en lugar que él muera, muera esa ofrenda, muera ese animal. Así, simbólicamente, él quedaba sin pecado, pues su pecado fue transferido al animal y por eso el animal moría. Pero aquí la palabra expiación va más allá, y por favor atendamos a lo que dice Isaías. Con todo esto, dice, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Nuevamente esa palabra expiación. ¿Y por qué te pido que tomes atención? Porque esa expresión de expiar o expiación designa una ofrenda. Es decir, esa ofrenda se presenta para restituir por el agravio que se ha cometido, ya sea a un hombre, ya sea que hemos fallado a un hombre. Entonces, para que haya un perdón, yo tengo que llevar una ofrenda como restitución, o también a Dios. En el caso de Dios, como hemos leído en Levítico, se tenía que llevar una hembra, ya sea un cordero, una cabra. Teníamos que llevar un animal para que se restituya por el pecado cometido. En el caso de que yo peque contra Dios, porque eso es lo que hacemos, ese animal era llevado al santuario y se decía al sacerdote: aquí está mi ofrenda de restitución. Entonces, una vez recibida esa ofrenda, el animal tenía que morir. ¿Por qué? Porque estaba reemplazando al pecador. Tomen atención al hecho de que se necesita una ofrenda que restituya el pecado, que restituya la falta hecha.
Ahora, si nosotros deberíamos de presentar una ofrenda para que Dios realmente nos perdone y no queden símbolos como ocurrió en el santuario, deberíamos de presentar nuestra vida. ¿Te das cuenta? Yo debería de presentar mi vida como ofrenda de restitución. Pero acá hay un gran problema. Mi vida es imperfecta. Mi vida está manchada por el error, por el pecado. Entonces, ¿cómo yo puedo restituir? Este tema es un poco más complejo, pero te pido que cerremos aquí en el hecho de que se necesitaba presentar una ofrenda. Por eso Isaías 53 dice, esa ofrenda que nos iba a restituir es Cristo. Por eso Él hizo expiación por nuestro pecado. Él es el que pagó esa ofrenda de restitución. ¿Y cómo lo pagó? Con su vida en la cruz, muriendo en la cruz, en una cruz que no era de Él. Así pagó Cristo la ofensa que nosotros cometimos a Dios. Miren qué tremendo amor de Dios. Nosotros le ofendemos y Él es el que paga la restitución para limpiar esa ofensa. Esto es increíble, pero solo puede venir del corazón de un Dios tan amoroso como el Dios que tenemos. Por eso, la última parte de este comentario cierra con bonitos detalles que vamos a leer de la Biblia. Por favor, sigamos tomando atención a esta última parte. Salmos 32, 1 y 2. Miren lo que dice aquí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si tan solo nosotros leeríamos que bienaventurado es el hombre que no cometió pecado, no tiene culpa, todos nos deprimiríamos porque no podemos, es nuestra naturaleza equivocarnos y pecar, está en nosotros. Esto no es una justificación para que vivamos pecando, pero lo que quiero que entendamos está en el primer versículo. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Cristo pagó el precio por tu rescate. Cristo es la ofrenda que te restituye. Cristo es la ofrenda que satisface lo que pide la ley que tú quebraste, que yo quebré. Cristo pagó esa deuda. Por eso, Salmos, cuando David escribe esto, dice, bienaventurado si tu pecado ha sido perdonado. Saben, queridos amigos, en el cielo es verdad, hay un juicio, pero no es un juicio como el de la tierra, no. Es un juicio en el cual se busca salvar al pecador, se busca darle el perdón. Por eso dice este salmo, bienaventurado el que ha sido perdonado. Y eso es lo que Dios te ofrece, el perdón de tu pecado. Ya no tienes que hacer sacrificios, no tienes que presentar ofrenda. Lo único que tienes que presentar es tu corazón en arrepentimiento a Dios, diciéndole, Señor, perdóname, porque me equivoqué, te fallé. Y el Señor te va a dar. Por eso en Filipenses 3:9 dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No nos presentemos a Dios diciéndole, mira Señor, yo soy bueno en esto, yo soy líder, yo dirijo, yo apoyo, yo motivo, yo doy estudios bíblicos. No nos presentemos así ante el Señor. Eso no sirve. Eso es limitado, eso es vano. Por eso Pablo dice acá, yo no debo de presentarme ante Cristo con mi propia justicia, que es por la ley. Bueno, en el caso de la ley no está invalidándolo acá Pablo, simplemente no podemos nosotros satisfacer esa necesidad, sino que por la fe de Cristo, en Él encuentro la justicia que es de Dios por la fe. Cuando yo voy a Dios, yo no debo de presentar mis obras, sino pedirle que Él mire lo que Cristo hizo por mí. Y por fe yo debo de aceptar el lindo regalo del perdón de Dios, el lindo regalo de la misericordia de Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. Para ser perdonado es todo lo que tienes que hacer. Querido amigo, querido hermano, busca a Dios. Cae de rodillas y recibe por fe el perdón que Él quiere darte y la justicia que quiere darte como un regalo, porque Él ya pagó la deuda que tú y yo
teníamos con nuestro Señor. En unas horas estaré publicando el bosquejo de toda esta lección. Espero que también nos puedas acompañar el día sábado en el comentario en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.